Iniciamos, ya puse a grabar. Bien, vamos a continuar. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Por ahora vengo bien. O Después, sea, todos esos autores que nos dijiste, después vamos a tener textos específicos. de todos ellos. Bien. Sí, 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 sí. De todos esos autores. Y además, la forma en que nos vamos a manejar, la metodología, ustedes van a tener la clase dentro del aula virtual con distintos recursos y explicaciones. Van a tener algunas actividades de aprendizaje. Probablemente todavía no lo definí. Generalmente lo que hago es hacerlos poner en juego varios autores y analizar alguna situación de algún proceso político contemporáneo. Esto es básicamente. Que hagan un ejercicio analítico, ¿no? A ver, ¿qué pueden hacer con estos marcos analíticos para tratar de comprender alguna situación? Y escribir. Está bueno. Sí, porque si no es todo masturbación ideológica, le decíamos nosotros en mi época. Claro, tenemos unos orgasmos intelectuales maravillosos, ¿viste? Pero después a la hora de analizar situaciones cuesta hacer un análisis aplicando sin tergiversar el sentido de lo que han postulado los autores, ¿no? Incluso uno hasta puede desafiar la mirada de los autores. No existe una explicación que tenga un consenso dentro de la ciencia política, ¿no? Así que bueno, salvo la escuela norteamericana que hace análisis empírico de la política y absolutamente acrítico a la hora de tratar de comprender el proceso político contemporáneo, y la cosa se pone un poco más complicada, digamos, ¿no? No basta con comprender el sistema político, cómo funciona el sistema de partidos, cuando tenemos una ciudadanía que en realidad cada vez va con menos ganas a las urnas y cada vez le quita más sentido a la democracia. En más de una oportunidad, imagino, habrán escuchado a alguien decir: no pienso ir a votar, ¿para qué? Si es lo mismo, van a ganar los Y mismos. son todos iguales. Claro. Son todos iguales, van a hacer lo mismo y solamente va a servir para ellos. Claro. Bueno, esto es un poco lo que tratan de explicar estos autores y buscar un sentido de la política. Yo siempre suelo discutir esto, ¿no? Sobre todo con los más jóvenes, cuando vienen con ese planteo, empezando por mi hijo, ¿no? El debate empieza en casa. Esa concepción de que la política no sirve para nada, y que es una concepción tan de la pospolítica, si se quiere, para usar un término de Chantal Mouffe, esta concepción de que la política es una cuestión, solamente sirve para que haya corrupción, ¿no? Estos profesionales y tecnócratas que se han incrustado en la administración pública, cuando en realidad el sentido de lo político es otro, ¿no? Arendt, por ejemplo, retoma la concepción aristotélica de política, ¿no? En donde un hombre no era completo si no se dedicaba a la política. El ciudadano era realmente el hombre completo, el que participaba de la ágora y de los debates públicos. Si no, era cualquier cosa, ¿no? Si solamente se dedicaba a hacer negocios, era un hombre a medias, si se quiere. Y le daba este sentido, ¿no? Este sentido de humanidad interesante. Así que bueno, un poco es esto, es ponernos en pensamiento crítico y empezar a pensar y a reflexionar y tratar de arrojar un poco de luz a todas estas cosas que están ocurriendo, que realmente se salen de nuestro esquemita tradicional de la ciencia política, de sociedad civil, sociedad política, contrato social, y listo, se acabó el conflicto, busquemos el orden y la paz, y debatamos en el Parlamento hasta que nos pongamos de acuerdo a partir del interés general, que es un interés universal. Bueno, esto es lo que no se sostiene y no se cree más. En su lugar aparecieron otros intentos de proyecto social, porque en última instancia de lo que se trata cuando pensamos la política y la sociedad y el hecho de lo político, en realidad lo que nos estamos planteando es qué sentido, con qué
categorías, cómo explicamos las relaciones de poder en última instancia. La concepción de que la política ante todo es relación de poder y no administración de la cosa pública, es, creo, una divisoria de aguas bastante clara, ¿no? En el caso de Chantal Mouffe, vamos ya al texto, si no hay dudas, seguimos con esto. En su perspectiva, lo que ellos plantean, ¿no? Ellos lo que están haciendo, lo que intentan hacer en realidad, Hegemonía y Estrategia Socialista fue publicado en 1985, así que miren desde cuándo vienen trabajando, ¿no? Ellos empezaron a trabajar en la década del 70, ya cuando estaba la crisis del Estado benefactor, y ya se venía toda la pérdida de legitimidad del modelo de la Unión Soviética y de la alternativa socialista. Ellos empiezan a tratar de reformular el marxismo. Es un poco lo que ellos pretenden. Lo que van a mostrar, en realidad, lo que van a hacer es denunciar a los partidos de izquierda que frente a la globalización neoliberal se entregaron, se rindieron, no dieron la lucha, abandonaron la lucha. Y esto tiene un poco que ver con esta crisis del Estado benefactor que yo les decía, con esta imposición, si se quiere, y aceptación de la necesidad de reducir las crisis fiscales de los estados y de comenzar a desmantelar el estado de bienestar, ¿no? Eso un poco a lo que se resisten con su proyecto de la democracia radicalizada. Lo que ellos quieren, en realidad, es que a través de un populismo de izquierda pueda llevarse adelante la concreción de una justicia social, que en realidad refleje la realización de un proyecto de grupos que pueden tener intereses divergentes, pero no necesariamente contradictorios, y que logren imponer una identidad donde reunir un nosotros en un proyecto de sociedad alternativo a la hegemonía neoliberal reinante. Este es básicamente el proyecto que ellos tienen. ¿Cuál es la acusación que le hacen a estos cultores, estos pensadores que se dicen de centro izquierda? Bueno, en realidad ellos critican mucho a Giddens, ¿sí?, con su teoría de la tercera vía. Ellos plantean que esta propuesta de la tercera vía es una estrategia que la socialdemocracia, frente al fracaso de su proyecto ideológico, van a intentar ayornarse al nuevo contexto de la globalización neoliberal. Entonces lo que van a empezar a hacer es a correrse hacia el centro, ¿no?, y presentarse como de centro izquierda. A su vez, lo mismo va a ocurrir con la derecha. La derecha también se va a correr hacia el centro. Y lo que van a argumentar es que ya es imposible sostener este enfrentamiento adversarial entre la izquierda y la derecha. Entonces hablan porque lo que dicen es, la primera modernidad ya pasó y ahora estamos asistiendo a una segunda modernidad. La primera modernidad era la modernidad del enfrentamiento de la izquierda y la derecha, de dos proyectos antagónicos, donde uno pretendía eliminar al otro, y lamentablemente hubo uno que triunfó, que no era el que nos gustaba, pero bueno, lo hizo, y tenían razón. Los estados estaban fundidos, no se podía sostener este modelo, el sistema económico no acompañaba más esta organización del Estado, por lo tanto, hay que revisar todo lo que hemos planteado hasta ahora. Lo que ellos van a decir es que este ideal del consenso absoluto, ¿no?, esta pretensión de que centroizquierda y centro de derecha se pueden poner de acuerdo para poder llevar adelante un proyecto de sociedad donde haya lugar para unos y para otros, en realidad eso no existe, eso es irreal. En realidad lo que están haciendo es simplemente abandonar la lucha, que no pasa por ahí, porque este proyecto lo único que hace es excluir gente, y lo único que hace es generar apatía, y que en realidad un proyecto democrático en donde no exista la posibilidad
de elegir entre alternativas concretas de sociedad no es una democracia, es cualquier cosa. Si seguimos en este sentido, lo que vamos a terminar haciendo es, vamos a terminar de deslegitimar la democracia. Otra de las cosas que consideran sumamente importante ellos son los partidos. Ellos creen que los partidos políticos deben seguir siendo centrales. No como partidos tradicionales, quizá como partidos movimientos, ¿no? Pero esta institucionalización de los acuerdos y este sostenimiento de las instituciones democráticas necesitan de legitimidad. ¿Qué instituciones democráticas? Las instituciones que sostienen un Estado benefactor, obviamente, no un Estado neoliberal, donde lo importante no sea priorizar el interés y la ganancia de las empresas, correrse de los conflictos y dejar que los oligopolios manejen absolutamente todo y pongan los límites de los derechos de las personas, es resignarse y abandonar la lucha. Para ellos la lucha sigue existiendo, pero ya no la lucha entendida como la entendía el marxismo. No pasa por hacer una gran revolución. Probablemente lo que hay que hacer son reformas, y reformas muy profundas. Pero hay que empezar a intentar construir desde el plano de lo discursivo un proyecto alternativo. Así que bueno, ese es más o menos el planteo. Otra de las cuestiones centrales en esto es su concepción de democracia. Como verán, en realidad para ellos lo político es la dimensión que va a marcar el conflicto, ¿no? Es lo que va a marcar el antagonismo. Y ese antagonismo, para que no se transforme en una lucha descarnada que termine en una guerra civil, como planteaba Carl Schmitt, en esto coinciden con Carl Schmitt. Ven a la sociedad como una sociedad donde lo que hay es conflicto, donde hay unos y hay otros, donde necesariamente para construir mi identidad yo necesito elaborar un otro y diferenciarme. Sin eso no puedo construir mi propia identidad. Para esto se van a valer de categorías que van a tomar del psicoanálisis, básicamente de Lacan. En ese sentido se parecen y se acercan a Carl Schmitt, solo que a diferencia de Schmitt, no entienden que la decisión la tenga que tomar un soberano, ni que la guerra sea una guerra real, donde hay que aniquilar al enemigo, sino que plantean que lo que hay que hacer es a ponerse de acuerdo para poder ser capaces de generar un espacio público a partir del cual poder enfrentar los proyectos antagónicos y construir un modelo alternativo contrahegemónico, que va a ocupar el lugar del anterior, obviamente. No lo va a aniquilar, pero sí lo va a someter. No lo va a obligar a pensar como ellos piensan, con su modelo alternativo, sino que lo que va a hacer es llevar adelante su proyecto. Si lo piensan, explica bastante bien, por lo menos lo que ha ocurrido en la Argentina, y lo que ocurre en la Argentina. Esta concepción que se tiene de la política que no tiene fundamento, y el contramodelo, si se quiere, kirchnerista, que se intentó construir a partir de referentes significantes muy fuertes, ¿no? Como el tema del pueblo, la patria es el otro, y este tipo de cosas. Insisto, esto lo vamos a profundizar, vamos a ver en 2 oportunidades más a lo largo del cuatrimestre, pero me gusta la mirada que plantean, porque es una mirada que te pone a cuestionar como uno suele comprender, ¿no?, el proceso político. Perdón, está Fernando esperando ahí. Otra cuestión importante en esta mirada de Chantal Mouffe es la que tiene que ver con cómo se ha instituido la democracia liberal. Él prefiere llamarla democracia pluralista, ¿no? Esta democracia liberal, en realidad, ha surgido a partir de la conciliación de 2 tradiciones. Una de esas tradiciones es la tradición liberal y la otra es la tradición democrática. Max Ferson solía decir que el liberalismo se ha democratizado y la democracia se ha puesto más liberal con la democracia
pluralista, con la concepción democrática moderna. Pero desde siempre, plantea Chantal, hubo una tensión muy fuerte entre los principios que sostienen ambas tradiciones. Mientras que la tradición liberal antepone la cuestión del Estado de Derecho, de la división de poderes, de las libertades individuales, ¿no? La idea de libertad, siempre ha estado en tensión con la idea de igualdad, que pertenece a la tradición democrática, ¿no? La tradición de la soberanía popular. Estas dos tradiciones, estos principios, siempre han estado en tensión en esta democracia y por momentos se ha impuesto uno o se ha impuesto el otro. Es imposible lograr un equilibrio y es imposible lograr que se reconcilien, pues son tradiciones absolutamente contrapuestas. Ahora me gustaría que compartamos un pedacito de video, son 5 minutos, y la escuchemos a ella, como lo explica. Lo explica bastante mejor. Acá. Sí. No, en este. Ahí va. Es cierto que nuestras sociedades todavía se declaran democráticas, pero ¿cuál es el significado de democracia en ese periodo post-político? Al explotar la naturaleza de la democracia liberal en otro libro que se llama La paradoja democrática, puse de relieve la tensión existente entre sus dos principios ético-políticos, la libertad y la igualdad. La democracia liberal, que yo prefiero llamar en realidad democracia pluralista, debe ser entendida como la articulación entre dos tradiciones diferentes. Por un lado, la tradición liberal del Estado de Derecho, la separación de los poderes, de la defensa de los derechos individuales, y por otra parte, la tradición democrática de la soberanía popular y que hace hincapié sobre la igualdad. T.B. McPherson, un teórico político canadiense, ha mostrado cómo el liberalismo, a través de esa articulación que fue establecida durante el siglo XIX, fue democratizado, mientras que la democracia fue liberalizada. Sin embargo, siempre hubo una tensión entre esas dos tradiciones, entre las exigencias de libertad y aquellas de igualdad. Una tensión que ha sustentado las dinámicas de confrontación entre derecha e izquierda hasta la actualidad. La historia de la política democrática se puede visualizar en términos de las luchas por el predominio de uno de estos principios sobre el otro. La libertad que predomina, otro es la igualdad. Pero esa lucha siempre permaneció abierta hasta hace poco. Lo que ha sucedido bajo la actual hegemonía del neoliberalismo es que el componente liberal de la democracia pluralista se ha vuelto tan dominante que el componente democrático ha casi desaparecido. La democracia se entiende ahora simplemente en términos de Estado de Derecho, defensa de los derechos humanos y presencia de elecciones, mientras que la idea misma de la soberanía popular ha sido abandonada al ser considerada como algo obsoleto. Por ello, aquellos que se resisten al mandato de las élites e insisten en la necesidad de dar voz al pueblo y a sus demandas son descartados como populistas. En mi opinión, este desplazamiento de la tradición democrática por la liberal es uno de los rasgos principales de nuestra condición postdemocrática. Esto se manifiesta claramente en el abandono de la lucha por la igualdad en los partidos de centro-izquierda. Sus consignas principales ahora nos hablan de elección, imparcialidad, equidad e inclusión. Pero se esfuerzan por no hablar de igualdad, a la que consideran demasiado mancillada por el igualitarismo de los ideales socialistas que han repudiado.
privada del vocabulario que constituye la columna vertebral de su visión de la sociedad. No es, por lo tanto, sorprendente que la izquierda sea incapaz de concebir una alternativa a la globalización neoliberal. Como consecuencia de ese consenso, estamos actualmente asistiendo a una verdadera crisis de representación, ya que se priva a los ciudadanos democráticos de un debate agonístico en el que puedan hacerse oír y elegir entre auténticas alternativas. Y mi convicción es que sin abandonar la política consensual de la tercera vía, no hay esperanza de escapar a la tendencia postdemocrática que está al origen de la progresiva irrelevancia de las instituciones democráticas. Así es necesario luchar contra el desdibujamiento de las luchas entre izquierda y derecha. Este factor, a pesar de los teóricos de la tercera vía, lejos de constituir un progreso hacia una democracia supuestamente más madura, es lo que podría conducir a su desaparición. Es urgente revivir el proceso democrático, algo que solo podrán hacer los partidos de izquierda, mientras una ofensiva contrahegemónica que conteste el intento neoliberal de destruir las instituciones centrales del estado de bienestar y llevar a cabo la privatización de la vida social en su conjunto y su sometimiento a las reglas del mercado. Bien, hasta acá. Clarito, ¿no? ¿Se entendió? Yo escuché muy bajito. Sí, por ahí se me entrecortaba un poco, pero era un poco en la línea de lo que planteabas hace un ratito. En realidad lo planteaba ella. Yo solamente Claro. yo les comento, lo planteaba ella. Pero básicamente esto es, ¿no? Acá en primer lugar, las conferencias que suele dar Chantal Mouffe las da en el ámbito de institutos de investigación de movimientos sociales o de partidos que ellos consideran de izquierda, de Podemos, por ejemplo, en España han participado bastante, del M25. Ellos lo que plantean básicamente es que es necesario ponernos a pensar, ¿no? Somos necesarios los intelectuales, hay que volver a repensar y plantear y ver cómo hacemos para trabajar en esta construcción de una alternativa a este proyecto neoliberal que es evidentemente hegemónico. Yo lo que pensaba era, y ahora, después de la pandemia, que puso en evidencia que ese desmantelamiento del estado de bienestar y ese abandono de gran parte de las personas que son dejadas de lado, e incluidas, mal incluidas, si se quiere, dentro de los sistemas, y capaz que permite dar una discusión con otros argumentos, ¿no? Con otras evidencias, no con otros argumentos. Capaz que permite generar espacios de alianzas para poder construir un discurso en donde realmente se puedan integrar a todos aquellos que tengan intenciones de cambiar la lógica del sistema, de dejar de lado esta lógica de la competencia y del individualismo exacerbado, del consumismo irracional, y pueda sumar voluntades planteando básicamente otro capitalismo es posible, ¿no? Como la demanda de los movimientos antiglobalización. A mí me parece más interesante que antes los planteos de la democracia radicalizada, básicamente por esta cuestión, ¿no? Sociedades tan desiguales, porque además no les quepa ninguna duda, cuando termine el proceso de la pandemia, el mundo va a ser mucho más desigual que antes. No cabe ninguna duda de eso, ¿no? Y sobre los pobres vamos a ser más pobres y la marginación va a incrementarse y la desigualdad en los países centrales. Mientras que un montón de personas están cada vez más
pauperizada, si se quiere, hay un manojo de personas que están cada vez más ricos, ¿no? El otro día leíamos en los medios de comunicación la concentración del poder económico en, creo que eran 5 grandes multinacionales, ¿no? Obviamente entre ellos está Amazon, por ejemplo, este tipo de grupos de poder. Así que, bueno, básicamente ese es el planteo, por eso me parecía interesante empezar con este texto, que un poco descoloca y nos coloca, y no dejar de mirar el mundo contemporáneo. Ahora vamos a hacer un repaso, vamos a pasar por algunos momentos de nuestro mundo contemporáneo en el siglo pasado, si se quiere. Pero el gran desafío es poder comprender, para aportar en la construcción de una sociedad mejor y una resignificación del sentido de la política, que sea una construcción colectiva, ¿no? Esto es, sí, creo yo, es lo más importante, que tiene que ver con esta cuestión del diálogo. Bien, ahora los escucho a ustedes. Comentarios. Comenten o pregunto yo. Yo me quedé pensando en eso último que dijiste, sobre toda la concentración de la riqueza, Sí, sí. que es tremendo, pero también hay algo diferente, me parece, a la concentración anterior, porque es gente que ha estado casi que desde la noche a la mañana se ha hecho rica, no es que ha sido una constante. Y son personas, algunas, que incluso dicen que ellos deberían tener menos de lo que tienen. Eso va a ser raro de acá al futuro. Por ejemplo, no sé, Facebook, Amazon o el mismo Bill Gates. Es raro, porque no son los petroleros o las grandes familias que siempre estuvieron en ese lugar. Es Yo verdad, creo que eso va a no ser son una discusión, las élites tradicionales a las que estamos claro. acostumbrados, sí, totalmente. Pero también es cierto que se instituyen en verdaderos factores de poder. Ellos Sí. son los que le otorgan la nueva dinámica a la economía y son los que pujan por incrementar sus ganancias en detrimento de los derechos de millones de personas. No les importa. A mí me llamó la atención la industria farmacéutica, por ejemplo, que es otra de las grandes industrias terribles, ¿no?, que tenemos, al punto tal que desarrollan, bueno, conocen lo que es el comercio de la industria farmacéutica, con esta voluntad de gestionar y producir estas vacunas a casi ningún costo. La verdad que llama la atención. Pero bueno, que estos son los planteos, acá arrancamos. Tenemos hasta fin de año, calculo que levantarán la cuarentena antes de que terminemos la materia, estaría bueno, por lo menos, pero vamos a tener unas cuantas cuestiones para pensar, me parece a mí. Ya estaba pensando, con Lefort podemos trabajar el caso de George Floyd, por ejemplo, el asesinato de George Floyd. Está interesante para trabajar ese caso. Lefort lo que plantea en realidad es que cuando Marx critica en Cuestión Judía esta lectura que él hace de la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿se acuerdan? Que plantea que esos derechos del hombre Marx los reinterpreta y dice son los derechos del hombre burgués, es la libertad del hombre burgués, es el trabajo del burgués, etcétera, etcétera. Lo que dice Lefort es, bueno, lo que Marx no se dio cuenta es que ese reconocimiento del derecho, independientemente de que sea del burgués, es un punto a partir del cual se le coloca un límite, básicamente, al Estado que ya no va a poder sobrepasar, digamos, ¿no? El derecho, el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos van a ser el único límite que va a tener el Estado para avasallar las libertades de la ciudadanía.
A partir de ahí la idea de los derechos humanos como la idea de organización social, si se quiere, y límite entre la ciudadanía y los estados, cobra otro sentido, tiene otro fundamento. La verdad que a mí me pareció, no lo había pensado, ¿no? Te hacen esos planteos que decía, no se me hubiera ocurrido nunca, pero es tal cual, digamos. Ese mismo reconocimiento de derechos que va a hacer la ideología liberal, le va a dar la llave a la emancipación a la ciudadanía. Esto es un poco lo que va a plantear. Así que bueno, tenemos para pensar unas cuantas cosas ahí. Se va a cortar de nuevo. Yo no sé si necesitan... quedan 7 minutos. Por ahí cortamos ahora. No hay mucho más. Lo que yo les quería plantear es, ¿qué les parece si para el final trabajan en la redacción de un ensayo? Sí, me gusta. ¿Les gusta? Uh-huh. Bien. Después vamos a ir determinando cómo. Pero básicamente eso, me gustaría que tengan una reflexión, ¿no? Que manejen los autores, que puedan manejar las categorías y además las puedan poner en juego, si las pueden cuestionar mejor. Está bueno cuando uno encuentra algo que no cierra, ¿no? Entonces, esta tensión de la libertad y la igualdad, imagino que ya la habían visto en algún otro lado, ¿o no? Yo, bueno, no sé si vimos así la tensión en sí, sino que vimos más que nada cómo se iba definiendo cada uno. Uh-huh. Pero Yo me acuerdo sí, de Bobbio. Sí. Había un texto de Bobbio muy clásico, me parece que estaba en El futuro de la democracia, me parece que era del futuro de la democracia, donde planteaba, ¿no?, la diferencia, ¿sabes dónde está? En el diccionario de Bobbio. Digo así porque lo tengo ahí arriba. En el diccionario de Bobbio, cuando hace la diferencia entre democracia liberal y democracia social, él plantea que mientras que en la democracia liberal la centralidad está dada por la idea de libertad, en la democracia social la centralidad va a estar dada por la idea de igualdad. Esta es más o menos la lectura que hace, que siempre me pareció como muy ingenua, ¿no? Muy simplista. Parecía mucho más interesante la lectura de Hoffe. A Klaus Hoffe, si lo han visto, él también planteaba que uno de los problemas de las democracias liberales era esta tensión que tenía entre, no la libertad e igualdad, sino entre esta concepción de la democracia y la cuestión de la economía, ¿no? Por un lado, somos democráticos y somos todos iguales, y por el otro, alimentamos la competencia, y lo que queremos en realidad es liberar el afán de lucro, que lo único que hace es desigualar a la sociedad, no igualarla, ¿no? Esta contradicción. Acuérdense que Hoffe es uno de los pensadores, seguidores de Marx también, ¿no?, que plantean estas contradicciones capital-trabajo. Pero bueno, esta tensión entre libertad e igualdad siempre fue una huella importante dentro de nuestra disciplina y siempre nos ha puesto a pensar. Yo me acuerdo que solía tratar de comprender con qué concepción de libertad pensarme como sujeto político, ¿no? Era lo que decía yo. Al final llegaba a la conclusión, siempre a la misma conclusión. La única libertad que existe es la libertad de pensamiento, pero tampoco, porque somos sujetos sociales. Sí. Así que tampoco hay libertad de pensamiento. Quizás sea un ideal por el cual luchar, ¿no? Bueno, hoy en día lo vemos permanentemente, esta cuestión de los que se oponen a la cuarentena, por ejemplo, que reivindican la libertad. Yo he escuchado adolescentes de 16 años plantearme, pero no puede ser, profe. El hombre es un hombre, el hombre nació para ser libre. No nos pueden tener encerrados. Y vos decís, yo no puedo escuchar esto de un pibe de 16 años. Pero bueno, y convencidos de que la libertad es un valor supremo. Bueno, libertad, ¿para quiénes y para qué? ¿Y qué libertad? Claro. Habría que preguntarles qué entienden por libertad. Y básicamente que te dejen circular, creo yo. Pero bueno, la libertad, claro. Libertad de movimiento. Pero bueno, es interesante.
Y estamos en un escenario interesante. Estamos en un escenario de transición, y las transiciones son complicadas, y los costos van a ser altísimos. Hay que ver cuáles son las respuestas políticas. En cualquier momento se tira la gata arriba de la computadora. Llegó mi bebé. Sí, ahí se tira la gata. Ay, menos mal que no me apagó la computadora, pero me apagó la luz. Gata. Bueno, juro que la próxima vez voy a acomodar los muebles de otra forma. Chicos, ¿alguna pregunta? No. No, No. Está muy bien, La clarísimo. próxima clase, empiecen a leer la bibliografía. La próxima clase lo que voy a hacer es presentarles el punto 1 de género y política. Si pudieran leer los textos sería mejor. Así en esa hacemos una hora de presentación del tema, y después dejamos el espacio restante, que si tenemos que quitarle lo que nos lleva en grabar en convertir las grabaciones, se nos va toda la hora, me hacen las consultas de las dudas que les queden. ¿Les parece? perfecto. Hacemos la tradicional. Lean los textos, vayan marcando sus dudas, usen Google. ¿Con cuál nos recomiendas comenzar? No, por donde quieran. En realidad ahí ustedes tienen el Creo que orden. está bastante estructurado. Está sugerido, está sugerido, está pensado y está sugerido dentro del desarrollo. Genial. Y hay videos también. Sí, hay un par de videos bastante copaditos, ¿sí? Tan interesantes. Y puse algo de la cuestión de pensar las nuevas masculinidades, porque siempre pensamos las nuevas concepciones de género desde la mirada de las mujeres, de la equidad de género, y dejamos la cuestión de las masculinidades de lado, y así como las mujeres, yo creo que el concepto de que del género mujer es algo que es propio nuestro, entiendo que el concepto de las masculinidades es un concepto de los varones, que también deben operar todo su deconstrucción, y deben al interior de su propio colectivo debatir y empezar a otorgar nuevos sentidos, si no esto no se sostiene, digamos, ¿no? La construcción social supone a unos y a otros, no solamente las luchas de las mujeres, sino también la deconstrucción de los varones y esta reconstrucción, que yo entiendo corre por cuenta de cada uno de los varones. Ahí tampoco tenemos nada que opinar, ¿no? O sea, esto va por cada uno. En Buenos Aires hay grupos, ya se termina, chicos. Después les voy a contar, en Buenos Aires hay algunos grupos que están empezando a debatir nuevas masculinidades dentro de las universidades. Es muy, muy copado. Bueno, buena lectura, que les vaya bien, y acá estoy, cualquier cosa, consultas por WhatsApp Gracias. o por el aula, ¿de acuerdo? Bueno, gracias, Buen fin de Mercedes. semana. Buen fin de semana. Gracias, Chao, gente. buena lectura, Chao. después subo los videos. Bye, bye. Genial, gracias. Chao. Chao.